Ok, ha ido bien esta semana. Bueno, entonces el día de hoy, muchachos, vamos a dar la videoconferencia de inicio de la sesión 6, ¿sí? Que es el cual es conductividad a escala nano. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de la teoría de los materiales, de los tipos de materiales que hay según el paso de la electricidad, ¿sí? Según la conducción que tengan. Entonces vamos a ver eh, toda la clasificación que hay, ¿listo? De materiales. Después vamos a ver un poco específicamente cada uno, ¿sí? Un poco acerca de cómo funciona. Y después vamos a explicar lo que es el reto de esta semana, ¿sí? ¿Cuál es el reto? Y posteriormente vamos a ya cerramos con la solución de los recordatorios y listo, quedamos listos para la próxima clase. Entonces, bueno, para iniciar, muchachos, bueno, vamos a hablar hoy, como les dije, de materiales conductores. Entonces, hay como tal, dentro de la clasificación, 4 tipos diferentes de materiales. ¿Listo? 4 tipos diferentes de materiales. ¿Cuáles son? Entonces tenemos los materiales conductores, ¿ok? Eh, son aquellos los cuales hay paso de energía, paso de electrones. El material permite el paso de electrones, que ya lo vemos ahorita. Materiales aislantes, ¿sí? Materiales aislantes son los que no permiten el paso de electrones a través de su estructura. Materiales semiconductores son aquellos que eh, permiten y no permiten, ¿sí? El paso de electrones, ¿sí? Son materiales que, dependiendo, pueden tomar la decisión de pasar o no pasar electrones. O sea, yo puedo utilizar esos materiales para que, si yo lo deseo, haya un flujo de electrones, o si yo lo deseo, no haya flujo de electrones. ¿Listo? Ya hablamos de ello un poquito. Y de cuarto lugar tenemos a los materiales superconductores. ¿Ok? Materiales superconductores. Entonces, bueno, estos serían la clasificación de los 4 tipos de materiales. Acá les voy a mostrar ya un poco, voy a proyectar. ¿Listo? Esperen un minuto. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Señor, Bueno, listo. Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a ver, como les decía, lo que son los materiales conductores. ¿Listo? Ya, pues, ah, aquí. Entonces, bueno, esperemos que cargue un poquito.
Bueno, entonces tenemos, como les decía, hay dos, dentro de esa clasificación tenemos dos principales, ¿sí? Dos tipos de materiales principales, los materiales conductores y los materiales aislantes. ¿Listo? Los materiales conductores son de los cuales están compuestos todos los dispositivos electrónicos, ¿sí? Los cables principalmente, ¿sí? Los cables, por ejemplo, de energía que están afuera. Casi todos están compuestos principalmente de materiales conductores, en este caso pues de cobre. No es que el cobre sea el mejor conductor, ¿sí? El material conductor que más pasa electrones, no, sino que es un material que es conductor y a la vez es económico. Listo, no está costoso, como por ejemplo otros. Que vemos, por ejemplo, el oro conduce más, pero es más costoso. Entonces, listo, tenemos materiales conductores y materiales aislantes. Normalmente los materiales conductores, entre los materiales conductores podemos encontrar, un ejemplo son los materiales metálicos. ¿Listo? Materiales metálicos. Casi que, o sea, todos los materiales metálicos son conductores. Y dentro de los materiales aislantes encontramos, por ejemplo, los polímeros, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí llantas, carros, todo lo que sea plástico, ¿ok? Son materiales aislantes. ¿Listo? Desde el punto de vista de la estructura, hagamos un repaso de lo que es un átomo. ¿Sí? Un átomo contiene un núcleo que contiene protones, neutrones, ¿sí? Y se encuentra rodeado por electrones. ¿Listo? Por unos electrones. La última capa de esos electrones, la última nosotros la denominamos como capa de valencia, ¿sí? Que es la capa exterior. ¿Ok? Entonces recordemos eso. Dentro de los materiales, ¿listo? Dentro de los materiales, la diferencia entre un material conductor y un material aislante es esta última capa de valencia. Entonces resulta que cuando los átomos poseen menos de 4 electrones en su capa de valencia, estamos hablando de un material conductor. ¿Listo? Mientras que cuando hablamos de un material, de un átomo que tiene más de 4 electrones de valencia, ¿sí? Estamos hablando de un material aislante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, este es el cobre y este es el oxígeno. Miren que el cobre tiene un solo átomo de valencia, solo electrón de valencia, ¿sí? Mientras que el oxígeno tiene más de 4, ¿sí? Estamos hablando que tiene 6 electrones de valencia. ¿Listo? Entonces esta es la diferencia, si hablamos a escala atómica, ¿sí? Si preguntan cuál es la diferencia entre un material conductor y un material aislante, pues es esta, que los materiales conductores tienen menos de 4 electrones en su capa de valencia. ¿Listo? Mientras que los aislantes tienen más. ¿Qué pasa con los materiales que tienen entre 1, ¿sí? Entre 1 y 4 electrones de valencia? ¿No? ¿Qué pasa con ellos? Pues resulta que ahí es donde podemos encontrar a los semiconductores. ¿Ok? Ahí es donde podemos encontrar a los semiconductores. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es como tal la referencia que tenemos de cómo están conformados los átomos a partir de su conductividad en su estructura atómica. ¿Listo? Bueno, entonces, ya repasando eso, entonces vamos a ver ahora sí, eso es en cuanto al átomo. Ahora vamos a ver un poco para que podamos visualizar un poco cómo sería el flujo de electrones. Sería este que tengo acá. Recuerden que todos los videos y todo lo que yo les proyecto acá en la clase se encuentra en el Classroom, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el Classroom
conocimientos previos. Aquí. Listo. Entonces, acá. Listo. Pues para que nos hagamos una idea, recuerden aquí quema tanto un momentico. Listo, entonces, muchachos, como les decía, un material conductor, listo, un material conductor es aquel que permite el flujo de electrones, ¿sí? Entonces, cada vez que damos un cable, por ejemplo, de cobre, pues ya sabemos que lo que está sucediendo al interior es un flujo de electrones. Como vieron, son menos de 4 electrones los que podemos encontrar en la capa de valencia de un material conductor. Entonces, esos 4 electrones, son poquitos, ¿no? Son pocos electrones. ¿Cómo es que ellos pueden conducir? Pues resulta que sucede algo, un fenómeno que le llamamos nube electrónica, ¿sí? En los metales podemos observar esto, y esa nube electrónica es la forma en la que los átomos o los materiales los átomos de los materiales conductores comparten sus electrones, ¿sí? Casi que es como si estos electrones estuvieran, fueran uno solo, ¿sí? Como es una nube de electrones. Es una nube de electrones, entonces todos se comparten sus electrones. Y esto permite la facilidad, ¿sí? La movilidad de electrones al interior de la estructura. ¿Listo? Entonces, siempre damos esto como un flujo de electrones. ¿Qué sucede? Tiene una contraparte. Siempre los materiales, pues nada es perfecto. Y resulta que tenemos que los materiales conductores generan un calor asociado, ¿sí? Generan un calor asociado. Ese calor asociado se debe a que el material permite el flujo de electrones, pero a su vez va a generar una temperatura, ¿sí? O sea, esta temperatura que genera el material conductor se debe a la resistencia que me produce el material al flujo de electrones. Es una resistencia u oposición al flujo de electrones. Y esto hace que el material se caliente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo de lo que sucede. Pasa los electrones y se va calentando el material que transfiere los electrones. ¿Listo? Esto siempre va a suceder en los materiales conductores y ese es uno de los problemas que tenemos con estos materiales. ¿Listo? Entonces, este tipo esto es lo que por ejemplo nosotros encontramos cuando ustedes tienen en este momento un celular o un computador portátil, ¿sí? O un computador de mesa en sus manos, ¿sí? Que es por medio del cual están viendo esto, y ustedes notan que por ejemplo si ustedes utilizan mucho el celular o mucho el computador, él se empieza a calentar, ¿sí? Y es por esta razón que los computadores poseen disipadores, ¿sí? Ventiladores internos para refrigerar esto, ¿sí? Para quitar el exceso de temperatura, porque de lo contrario se puede fundir. ¿Listo? Entonces, es debido a esto que los materiales conductores se calientan. Los dispositivos electrones se calientan, es por esto, es por la resistencia que tiene el material al paso de electrones, al flujo electrónico. ¿Sí? Es una resistencia. Y esto, mientras que pues los materiales aislantes, en este caso los materiales aislantes, pues no hay un flujo de electrones a través de ellos, no lo permite de entrada, y es debido a esto que pues no se van a calentar. ¿Listo? Entonces bueno, eso es en cuanto a los materiales
conductores. Entonces ahorita quiero hablarles de otro material que entra dentro de la clasificación y es los materiales semiconductores. Entonces, ¿qué es un material semiconductor? Como le estaba comentando ahora, un material semiconductor es aquel que posee las dos propiedades, o sea, tiene la capacidad de conducir y tiene la capacidad de aislar, ¿sí? Como lo desee. Entonces, esto es lo que, esa es la capacidad que tiene un material que es semiconductor. ¿Por qué son importantes los semiconductores? Pues resulta que los semiconductores es precisamente los materiales de los cuales están conformados todos estos dispositivos electrónicos, ¿sí? Estos dispositivos electrónicos no son materiales conductores, sino semiconductores. ¿Por qué? Recuerden que en la primera clase nosotros hablamos de algo que se llama transistores, ¿sí? Los pudimos ver. De entrada pudimos observar precisamente lo que se encuentra en el interior de un computador o microchip y vimos pequeños transistores, ¿cierto? De unos cuantos nanómetros de espesor. Pues resulta que esos transistores, recuerden que un transistor es un switch, o sea, un objeto que permite o no permite el flujo de electrones. Cuando lo permite, son unos. Cuando no lo permite, son ceros. 1, 0, 1, 0. Y de esta forma es que construye el lenguaje binario, que es por medio del cual se comunican los computadores. Permite construir todo un lenguaje. ¿Debido a qué? Debido a los materiales semiconductores, debido a que yo puedo pasar o no pasar electrones. Permito o no permito el flujo de electrones. Sí, es debido a eso. Entonces, bueno, acá tenemos una gráfica de cómo sería. Este es un conductor eléctrico, los electrones van libremente por la vía, pasan. ¿Sí? Y este es un aislante eléctrico, ¿sí? Que bloquea el flujo de electrones. Entonces, por eso son importantes estos materiales semiconductores. Un ejemplo de los materiales semiconductores, ¿sí? Pues son estos que tenemos acá, son materiales semiconductores. Entonces tenemos boro, carbono, aluminio, silicio, ¿sí? De estos, el principal, por medio del cual se construyen todos los dispositivos que ustedes tienen a la mano, es el silicio. ¿Listo? El silicio. Por esta razón es que precisamente debido a su importancia tenemos tenemos algo que llama, no sé si recuerdan, Estados Unidos, Silicon Valley, ¿sí? El valle del silicio, y allí es donde se construyen, donde están casi que las empresas principales. ¿Listo? Son las empresas principales, Apple, IBM, ¿sí? Entonces es por eso que lo pusieron así, el valle del silicio, Silicon Valley. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tenemos la importancia del silicio, como les comentaba. Listo, entonces eso es en cuanto a materiales semiconductores. ¿Listo? Entonces ya sabemos la diferencia. Entonces un conductor permite el flujo de electrones, permite el paso de electrones al interior de su microestructura. Un aislante no permite el flujo de electrones a través de su estructura. Un material semiconductor permite y no permite, ¿sí? Puede hacer las dos, ¿sí? Si yo lo deseo, él permite el flujo de electrones, o si yo lo deseo, él no permite el flujo de electrones. ¿Listo? Semiconductor. Y para finalizar, nos hace falta lo que es un material superconductor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Un material superconductor es un material que pues es muy interesante y ya en eso hablamos de nanotecnología, obviamente. ¿Qué sucede con este tipo de materiales? Estos materiales, debido a sus propiedades cuánticas a escala nanométrica, tiene algo especial y es que es un material conductor que no ofrece resistencia alguna al paso de electrones, ¿sí? Entonces, no ofrece resistencia alguna al paso de electrones. Esto es supremamente interesante porque entonces, ¿qué sucede? Pues que no va a tener el problema de los conductores, no se va a calentar. Esa es una, ¿sí? Y ofrece otras propiedades
muy interesantes, como el efecto Meissner, que vamos a ver y vamos a complementar con este video. Nos habla sobre qué es un superconductor. ¿Listo? Entonces les voy a proyectar este video. Todos están viendo, ¿no es cierto? Es un video cortico para que lo veamos. Si no consigues disminuir la resistencia de tu circuito, o no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electroimán, o quieres hacer levitar tu sistema, llama a Superconductor. O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, muy buenas, aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia. Por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal. Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebajas. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual, la corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de estos funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía, con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmander. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia y no son Ikea. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la Gran Vía en rebajas se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob. Como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación. Es decir, la cuenta de electricidad a cero. Eso tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión, y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandum Leviosa. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta. Increíble. ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 km/h. Es una pasada. En Estados
Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 km por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla-Moscú en 3 horas. Yo más estaba pensando en ir de mi casa al trabajo en 3 segundos. Eso sí que mola, ¿verdad? Sí. Listo, muchachos. Eso es. Bueno, entonces, ese es como tal todas las propiedades que tiene un material superconductor, pues por encima, ¿no? Es muy interesante este tipo de materiales superconductores, como lo dijeron en el video, se genera algo que se llama el efecto Meissner. Este efecto se debe a las supercorrientes, ¿no? ¿Por qué se da? Debido a que, si lo han visto en el colegio, si no lo repasamos, siempre un campo eléctrico, ¿ok? Un campo eléctrico me va a generar un campo magnético asociado, siempre. ¿Listo? Siempre. Y a su vez, un campo magnético me va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Eso fue una de las, precisamente, de las leyes que generó toda la revolución industrial, ¿sí? Eso fue, a partir de ahí se inició la revolución industrial. ¿Por qué? Porque era el hecho de que yo podía, a partir de un campo eléctrico, o sea, a partir de electricidad, generar una fuerza por medio de un campo magnético. Y a partir de ahí empezaron la creación de motores, ¿no? Nació el motor. Y los motores, pues, lo encontramos en todos lados. ¿Listo? Esa fue la base de la revolución industrial. Entonces, ¿qué sucede? Debido a estas supercorrientes, pasa algo interesante con el campo magnético. Es que normalmente el campo magnético pasa a través del material y pierde, ¿sí? Perdiendo energía. O sea, parte pasa a través del material y otra parte pasa alrededor. Cuando se da esta superconducción, los campos magnéticos no atraviesan el material, ¿sí? Los campos magnéticos no atraviesan el material, sino que todos se concentran en los bordes, ¿sí? Y al concentrarse en los bordes, me genera una repulsión total, ¿sí? Y esta repulsión total, pues nosotros la vemos como levitación, ¿sí? Una levitación del material. Y pues como vieron, no solo eso, sino que se ancla, ¿no? Se ancla de cierta forma. ¿Cómo es que se ancla? ¿Por qué se ancla? Si ustedes logran descubrirlo, se ganan un Nobel. En realidad, esto es algo que se está estudiando. ¿Listo? Esto es algo que se está estudiando debido a todo el potencial que tiene y la verdad, apenas estamos empezando a conocerlo. ¿Por qué hablo de potencial? Porque imaginen que si nosotros pudiéramos, obviamente lo primero para lograr replicar algo así es conocerlo, ¿no? Si nosotros lográramos entender a la perfección qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Qué es lo que sucede en la superconducción y pudiéramos replicarlo, ¿sí? Pudiéramos replicarlo. Ustedes saben que lo primero que hay que hacer es conocer algo eh, para poder modificarlo. Entonces, si pudiéramos modificarlo a superconductores a temperatura ambiente, pudiéramos quitarle ese pequeño problema de que tiene que estar por varios grados debajo del cero, de 0 grados centígrados, podríamos en este momento, no sería una barbaridad, no sería ciencia ficción, sino que podríamos construir carros que vuelen, carros que leviten, ¿sí? Eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se construyen si ya tenemos los materiales para hacerlos? Pues se debe al problema, que por ahora los superconductores existen a temperatura por debajo de 0 grados centígrados. O sea que tendrías que coger una vía completa y utilizar nitrógeno líquido para enfriarla para que funcionara, ¿sí? Y pues sería muy costoso. ¿Listo? Entonces sería por el costo. Ese es el único inconveniente.
Entonces, ¿cómo hacer para llegar y para lograr un superconductor a temperatura ambiente? Se está trabajando bastante y la clave, como les digo, es entenderlo, y dentro de eso tenemos como herramienta principal a la nanotecnología, de lo cual hablaremos ya en la siguiente clase, ¿sí? Y vamos a ver cómo la nanotecnología me va a permitir en un futuro cercano realizar esto, ¿sí? Poder llevar superconductores a temperatura ambiente, ¿ok? Finalmente es la nanotecnología la que me lo va a permitir. Entonces es muy interesante esta parte. Bueno, preguntas, ¿no? Entonces sigamos. Vamos a seguir con la explicación del reto que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces vamos al Classroom. Ya está activo pues en el Classroom todos los temas, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, yo ya les puse los materiales, ¿sí? Hace unos días. Aquí tenemos en qué se necesita, los materiales que vamos a utilizar. Son un lápiz, papel, ¿sí? Bombilla LED, batería de 9 voltios, conectores a presión de 9 voltios. Entonces, bueno, acá está el lápiz, ¿sí? El papel, pues trabajo de papel, bombilla LED, esta es una bombilla LED. Vamos a necesitar batería de 9 voltios, conectores a presión de 9 voltios, resistencia de 330 ohms. ¿Sí? Estas son las resistencias, y un cable aislado para transferir la energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos elementos? Vamos a hacer esto. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Con los materiales solicitados y basándote en la infografía, construye el circuito a partir del diagrama. Luego usa el lápiz de dibujo para colorear una caja gruesa y oscura en la hoja de papel. Entonces, ¿cuál es la infografía 1? Es esta. ¿Listo? Esta es la infografía 1. Este es el esquema que vamos a utilizar. Este es el esquema que vamos a seguir para hacer el experimento, ¿sí? Entonces, miren el LED, la resistencia, la batería. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de construir ese circuito. Lo primero es coger el lápiz y colorear una caja gruesa y oscura en la hoja de papel. Entonces hacemos una, como se muestra aquí, ¿sí? Hacemos un cuadro y lo rellenamos con el lápiz. ¿Listo? No debe quedar ningún espacio en blanco, ¿listo? No debe quedar ningún espacio en blanco en la hoja. Lo ideal es que no quede ningún espacio en blanco en la hoja, que todo esté relleno con el lápiz. ¿Listo? Bueno, entonces aquí mismo lo dice, sin dejar ningún espacio en blanco, rellenando lo más que se pueda. Luego toca los dos cables aislados, uno en cada extremo de la caja de grafito. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a hacer esto. Vamos a colocar los cables acá, en la caja de grafito, uno al lado del otro. ¿Ok? Y es a cada extremo, ¿no? Y entonces vamos a observar qué pasa con la bombilla LED. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Ustedes lo describen. Vamos a mover los cables más juntos o más separados dentro del mismo cuadro. ¿Se observa alguna diferencia? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mover los cables más juntos o más separados a ver qué es lo que sucede. Y esto como tal es lo que ustedes deben hacer. ¿Listo? Ese es el reto. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver
cómo el grafeno conduce electricidad. ¿Listo? El grafeno pues se genera a partir del grafito y precisamente se está trabajando muchísimo porque este grafeno que ustedes ven ahí se comporta también como un superconductor. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, pero es muy interesante porque me puede generar superconducción y sin necesidad de que baje por debajo de 0 grados centígrados. Entonces lo interesante y lo que queremos ver aquí es que vean cómo el grafeno tiene propiedades de conducción y cómo en un futuro vamos a ver cómo ese grafeno nos va a solucionar ese problema y nos va a dar superconductores a temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, bueno, el grafeno son unas cuantas capas, ¿no? Recuerden que nosotros vimos en la parte donde hablamos de estructura atómica, vimos cómo estaban conformados los átomos, vimos que en el diamante son los mismos átomos de carbono que en el grafito, y no sé si recuerdan, en el grafito teníamos capas, ¿no? Teníamos capas, muchas capas de carbono. Pues bien, si coges una sola o unas cuantas capas de estas, obtienes lo que es grafeno y vas a obtener propiedades muy interesantes. ¿Listo? Pues bueno, eso lo profundizamos un poco más en la próxima clase. Muchachos, ¿está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Yo en esta ocasión quiero probar algo, ¿sí? Para los que quieran, no es una obligación, pero pueden ustedes, si quieren, conseguir los materiales y hacemos este reto. Este reto lo pueden hacer en la próxima clase, en la videoconferencia de cierre, ¿sí? O sea, me explico, no es necesario que lo hagan en sus casas aparte y que luego me suban a hacer eso. Si lo quieren, lo pueden hacer, obviamente. Está muy bien y me pueden explicar esta configuración y me explican el grafito, ¿sí? Porque hay conducción en el grafito y la idea es que busquen. Pero los que quieran, que también es muy válido, pueden conseguir los materiales y el martes precisamente en clase podemos mm, hacer precisamente el reto mientras estamos conectados. ¿Listo? Entonces, quienes deseen, ¿sí? Porque no tengan el tiempo ese fin de semana, en fin, podemos hacer eso. Lo único que tienes que hacer es conseguir los materiales. Consigue los materiales y el mismo martes hacemos el reto en sus casas. ¿Listo? Entonces, esa es otra opción que vamos a seguir implementando de ahora en adelante. Muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Aló? Tiene una pregunta. ¿Sí? Dime. No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno, todo quedó claro, listo. Entonces, ese es como tal lo que es el experimento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en este momento, ya es que vamos a realizar los recordatorios. Entonces, por favor, ingresamos al Classroom, ¿sí? Ingresamos al Classroom ya y vamos a realizar el recordatorio 1 y el recordatorio 2. ¿Listo? Que ya están ahí activos. Recordatorio 1 y recordatorio 2. A partir de lo que vimos. ¿Sí? Entonces les voy a dar 10 minuticos para que lo hagan. ¿Listo?
Profe, una pregunta Sí, cuéntame. sobre el reto hasta cuándo hay que entregarlo. No, por eso te digo, o sea, si quieres, compra los materiales, consigue los materiales y el mismo martes lo hacemos. ¿Listo? Bueno, señor. O sea, si no tienes tiempo, si tienes y si no, si quieres, lo puedes hacer de aquí al lunes, ¿sí? De aquí al lunes lo puedes hacer, no hay problema, o si necesitas más tiempo, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, señor. Listo. Listo, muchachos, estoy esperando. Recordatorios 1 y 2. ¿Ok? Muy bien, Mariana. Profesor, ¿Sí? no me aparece un recordatorio 2 y 3. No, el 3 no. El 3 no lo he activado. No me, Y el 2 no sí. me, no me, no ¿Mm? me aparece. ¿Tú estás en este caso, el de 9 y medio? Sí, señor. No me aparece ahí. ¿Ya No me revisaste? aparece. Trata de actualizar, porque yo lo activé ahorita. No estaba, entonces de pronto por eso. ¿A alguien más le pasa eso? Ya está, ya Ah, bueno, apareció. eso, sí, es como lo activé ahora. Es por eso.
Tengo a 6. ¿Listo? Faltan 2. Faltan 2. Me falta Tatiana y Walter. Tatiana y Walter faltan por responder. Bueno, ¿qué pasa? Me falta Walter y Tatiana por responder el 1. Walter. Walter. Señor, No ha respondido la pregunta. ya la respondí. Ya la envié. Recordatorio 1. Ah, sí, ya. Ahora sí. Bien. Solo queda faltando Tatiana. Y del 2. El 2 todavía falta, muchachos. No han hecho el 2. Recuerden que el 2 también. ¿Listo? Es el decoratorio 2 también. Solo 3 lo han hecho.